veces y quisiera empezar con la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. Doctora Herrera, ¿cuándo fue la primera vez que usted sintió miedo en Guatemala? Bienvenida a este espacio. Gracias, Beatriz. Buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. Es un gusto compartir con la audiencia de Hora 15. La primera vez que yo sentí miedo en Guatemala fue saliendo del colegio belga. Iba junto a mi mamá, nos habían entregado mis notas, íbamos caminando sobre la 9ª calle cuando de pronto lanzan una bomba lacrimógena. Y entonces yo no sabía qué era, solo que me ardían los ojos y mi mamá me dijo, no respires, tápate la cara, y nos entramos a una cafetería que estaba sobre la calle. Esa es la primera vez que... ¿Y qué había detrás de esa bomba lacrimógena? ¿Qué recuerda de ese incidente en particular? ¿Qué fue lo que lo motivó? Yo no tenía claro qué pasaba en Guatemala. Era una niña, ¿verdad? Creo que tenía 11 años, 10 años, y no sabía, no tenía claro que estaba el conflicto armado. Sí sabía que algunos de mis vecinos ya no estaban, vecinos que yo había conocido desde niña, que eran un poquito mayores que yo, ya no estaban, los había dejado de ver poco a poco. Y pues después mi mamá me dijo, es que es por la guerrilla, ¿verdad? Estábamos en pleno conflicto armado interno. Así es. Doctora Arévalo, quisiera escuchar su respuesta a esta misma pregunta y después podemos entablar un diálogo alrededor de las respuestas de ambos. La primera vez que usted sintió miedo en Guatemala. Bueno, yo antes de que yo sintiera miedo me di cuenta que la gente alrededor mío actuaba con miedo. Yo vine a Guatemala a vivir, porque había estado antes, pero cuando regresó mi padre yo tenía 14 años. Y yo venía de México, con la tranquilidad que se vivía en México, en la Ciudad de México en ese momento, y llego a Guatemala y empiezo a ver que todos muy contentos, todos muy alegres, pero que en la rutina siempre había un espacio para las consideraciones de seguridad que yo no había visto nunca. A dónde se va a ir, cómo se va a ir, cuidado. Recuerdo que inclusive cuando íbamos a la casa de Tacisco con mi padre, que le gustaba ir, había que salir a cierta hora y no a otra hora para que no nos pescara la noche, porque era muy peligroso. Y es decir, un entorno donde la gente vivía con acostumbrados más o menos a tener miedo, la época de la represión y la época dura. ¿Creen ustedes que ese miedo que ustedes sintieron en ese momento será muy distinto del miedo que viven las personas que viven en áreas rojas en Guatemala, por ejemplo? No, definitivamente, no solo en las áreas rojas. En las áreas rojas, en la ciudad capital, es una situación de atemorizamiento continuo. Hay gente que se muda de barrios porque ya no pueden convivir con los extorsionistas, porque no pueden aguantar a los mareros, porque tienen que huir, porque los hijos están a punto de convertirse y no quieren que sean jalados a esa forma de vida criminal, pero también en el interior del país, en donde hay mucha gente que vive con temor, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado en el interior del país zonas donde la gente dice, no, aquí ya después de las 6 de la tarde no hay que circular, porque la verdad es que aquí entre los traficantes de distinto tipo, de narcotraficantes, coyotes, etcétera, la gente vive atemorizada, y nos hemos encontrado con gente que vive atemorizada por la persecución que hay a la gente que lucha por sus derechos. Estamos regresando a un estado donde el miedo se empieza a convertir en condición cotidiana de la gente. Doctora Herrera, ¿hay que hacer para que los guatemaltecos empiecen a perder ese miedo que nos está describiendo el doctor Arévalo? Pues a pesar del miedo, dar el paso al frente por nosotros para tratar de cambiar este país. Ahorita el 25 de junio pues tenemos una oportunidad, ¿verdad? Buscando a las personas más decentes, pero tenemos que tener una lupa muy grande para realmente discernir esas pequeñas diferencias de que no todo mundo que parece decente lo es. A pesar del miedo, arriesgarse, ¿verdad? Y pues claro que esto implica posibles consecuencias, pero si no lo hacemos también implica perder las poquitas libertades que aún tenemos. Hablemos de otra primera vez. Doctora Herrera, la primera vez que usted se vio cara a cara con la corrupción en este país. Pues cuando saqué mi licencia,
que pidieron. No es la primera persona que integra un binomio que me dice exactamente lo mismo, le cuento, doctora. ¿Verdad? Que recuerdo que a mi mamá le pidieron dinero, ¿verdad? Para que yo pudiera obtener mi licencia. ¿Y usted, doctora Arevalo? Pues exactamente lo mismo. El momento, de hecho yo había sacado mi licencia afuera, porque después de que había estudiado, yo regresé aquí, cuando me fui a los 18 años no había sacado licencia, aprendí a manejar en Israel, ahí uno de verdad tenía que hacer un examen con todos los cursos, y cuando regreso me dicen, bueno, hay que ir a sacarlo a la Policía Nacional Civil, pero el trámite para hacer la convalidación es muy largo, mejor sacarla de una vez. ¿Cómo así? Sí, vos llegás y decís que querés tu licencia. Llego a la licencia y me dicen, bueno, ¿cuándo? Al día siguiente me la dieron, es ahí donde uno veía el tipo de cosas que estaban pasando. Amarillos, me imagino que eran amarillos los rosados. Sí, rosados. El mío era rosado. Yo no me recuerdo exactamente de qué color el cartoncito que yo tuve al principio sí era amarillo, eso me recuerdo, y había que plasticarlo y había que cuidarlo muy bien. Sí. Pero bueno, hablamos de un proceso que antes era sumamente corrupto y que dejó de ser corrupto, porque hay que decirlo, sacar la licencia en Guatemala en este momento es un trámite eficiente, fácil, claro, transparente. Muy transparente. Así es. ¿Cómo hacemos para que todo sea así? ¿Cómo hacemos para que en Guatemala el sacar la licencia no sea una excepción, sino que sea la regla y que no tengamos que estar sobornando funcionarios públicos a cada instancia a la que tenemos que acudir si es que queremos que las cosas salgan? Y lo digo entre comillas para la gente que nos está viendo para la gente que no nos está viendo por Facebook Live. Doctora Herrera, empezamos con usted. Bueno, a través de un sistema anticorrupción, y hemos pensado también en Semilla en la digitalización de muchos tipos de trámites que le van poniendo un alto a la corrupción. Además de que tenemos que sentar ese compromiso en el funcionario público por lo que implica su servicio. Yo siempre agrego a los pactos que ya están en el plan de gobierno que tenemos que tener un pacto anticorrupción en general. Démonos un tiempo por este país y después de acostumbrarnos nos va a gustar ya no ser corruptos y vamos a seguir siendo no corruptos. Claro que yo no soy corrupta, pero para generalizar, ¿verdad? ¿Y usted, doctora Arevalo, dónde cree que deberíamos de empezar? Y estoy hablando de algo tan sencillo como la licencia. ¿Cuál debería ser el siguiente paso para que, como dice la doctora Herrera, nos acostumbremos a no ser corruptos? Primero hay un tema de voluntad política, eso le corresponde a las autoridades y por eso es importante escoger autoridades que estén de verdad comprometidos en la lucha contra la corrupción. Hay un tema cultural, al que ha dicho Karin en este momento, y es el nivel de tolerancia social que existe en Guatemala con la corrupción, que se evidencia inclusive por el simple hecho de que quien escoge a los corruptos que van al Congreso de la República, muchos de estos son elegidos por la población que vota por ellos. Hay un nivel de tolerancia hacia eso. Y por eso hay que tratarlo de abordar por el lado de la voluntad política, y nosotros eso lo tenemos muy claro, y luego con mecanismos muy concretos, la automatización, la digitalización de la mayoría de los procesos, eliminar a las personas que están en una cadena de procesos. Eso no únicamente suele recortar el tiempo, sino además suele recortar las oportunidades para la corrupción. Lo que tenemos que hacer es reconocer que es un problema sistémico y que por lo tanto tenemos que entender que la estrategia tiene que abarcar lo público, lo privado, lo cultural, lo procesal, pero hay que empezar a tomar acciones pronto. Corruptos implica que hay corruptores, hay personas que están dispuestas a pagar lo que haga falta con tal de que las cosas se hagan fácil. Estábamos hablando de cultura, doctora Herrera. Profundicemos un poco en ese concepto. Bien, tenemos que poner todos los guatemaltecos, entrar en este pacto, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo de una manera simbólica, en el que ni vamos a ofrecer ni vamos a pedir, porque si no, ¿cómo sacamos este país adelante? Creo que no hemos caído en la cuenta la situación de que muchas de las necesidades básicas no estén satisfechas, es mi percepción, hace que la mayoría de guatemaltecos esté más preocupado por sobrevivir el día a día que preocupados por la corrupción en sí, sin darse cuenta que al no preocuparse de esta corrupción, les están robando no solo la comida del día siguiente, ¿verdad?, sino que la educación, la salud y el vivir mejor a futuro. Entonces, en este sentido, es muy importante
perdón, en este sentido es muy importante con relación a la... estamos hablando de la corrupción y de la cultura de la corrupción. La cultura de la corrupción. En este sentido, es muy importante sensibilizarnos con relación a que estamos perdiendo este país y lo estamos perdiendo y se nos va. Tanto los jóvenes, los que no tienen, como los jóvenes que tienen, ya no quieren vivir en este país. Eso lo decía Bernardo el otro día. Y en ese sentido, todos, los que tienen, los que medio tenemos y los que no tienen, debemos entrar en esa sintonía. Pero tenemos a los que no tienen mucho, que los pobres siguen queriendo subsistir y no se dan el tiempo para ver que estos que les están regalando la bolsa de comida, que les están regalando los 300 quetzales, como me decía la señora que trabaja conmigo en la casa, hoy me regalan 100 quetzales y mañana me toca pagar 1,000 porque los siguientes 4 años no se acuerdan de mí. Otra primera vez para cerrar este bloque, doctora Arévalo, ¿cuál fue la primera impresión que usted tuvo de la vicepresidenciable? Una excelente primera impresión. Tenemos un amigo en común que me había dicho tienes que conocerla. Habíamos intercambiado mensajes antes de todo el tema presidencial, alrededor de ella como académica, yo alrededor de la figura de mi padre, una serie de cosas. Y luego cuando ya tuvimos la reunión para reunirnos personalmente fue muy agradable. ¿Y esta reunión para reunirse personalmente ya tenía que ver con búsqueda de una compañera de fórmula? Ya era efectivamente parte de un proceso donde pues nosotros teníamos como Movimiento Semilla teníamos un perfil de las personas que podrían llegar a participar, porque tuvimos una decisión muy clara de que la candidatura vicepresidencial primero tiene que ser una mujer, porque en este caso soy yo un varón. Nosotros tenemos un compromiso por paridad, y que sería bueno que fuera no de adentro del partido, sino que fuera una persona que lográramos integrar al esfuerzo. Dentro de los currículums que vimos estaba el de Karin y fue realmente muy agradable constatar que no únicamente tenía las calificaciones, el perfil que nosotros veíamos, sino además la actitud, el compromiso a título personal. ¿Y la primera impresión que usted tuvo del doctor Arévalo, doctora Herrera? Bien, fue justo por este amigo en común, que este amigo en común vive en Canadá, es un filósofo muy reconocido, y entonces él me pidió que contacte a Bernardo y trabajemos sobre las juventudes arevalistas con jóvenes. Esto fue antes de la pandemia, entonces lo contacté. ¿Se contactaron por Facebook? Por Facebook, ¿verdad? Y él amablemente aceptó amistad en Facebook, y entonces le escribí y me dijo, sí, platiquémoslo. Y ¿verdad? Luego vino la pandemia. Y luego vino la pandemia. Así y después la campaña. Y después la ahora campaña. Estamos en campaña. Pues bien, Así vamos es. A la primera pausa. Ustedes están en Hora 15. Estamos en Binomios al Descubierto. Regresamos en minutos. Semilla, el doctor Bernardo Arévalo y la doctora Karin Herrera, y pasamos a esta sección que hemos dado en llamar Historias de Vida. Y esta vez empezamos con el presidenciable, el doctor Arévalo. ¿Cuál era su juguete favorito de niño? Mi primer juguete que yo tengo memoria era un perrito de esos que yo creo que eran Fisher Price o algo así, que se jalaba. Sí, salchicha, que uno lo jalaba y movía las piernas así. Ese es el primero de que tengo memoria. Luego me gustaban mucho en Chile, cuando yo era chico, había soldaditos de plomo. Y los soldaditos de plomo eran muy bonitos porque lo que tenían el uniforme de los distintos regimientos históricos. Y entonces ¿de diferentes países o era del ejército chileno específicamente? No, de diferentes países, también del ejército chileno, supongo, pero entonces había los húsares franceses y los cazadores alemanes, etcétera. Entonces, y era muy bonito porque estaban, y eran sencillamente
como si estuvieran desfilando con los uniformes. Esos son los que me acuerdo más o menos del tema. Y, doctora Herrera, ¿y usted se recuerda cuál era su juguete favorito? Yo tenía un Dumbo, me encantaba la película Dumbo y me compraron un Dumbo plástico y ese era mi juguete favorito. Hablemos de la importancia que tiene lo lúdico en la educación de los niños de Guatemala, ya que ustedes están recordando sus juguetes favoritos. ¿Cuánto más debería aspirar un niño guatemalteco a tener ese juguete favorito? Muchos no lo tienen. Pues muchísimo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer mucho para que estos niños puedan llegar a tener no solo un juguete, sino comida todos los días en su casa a través del empleo que se puede generar para que menos niños, tenemos actualmente el 50% de los niños condenados por la desnutrición, ¿verdad? Y digo condenados, suena fuerte, duro, pero son niños que no van a tener las mismas oportunidades que el otro 50% de los niños, ¿verdad? Y entonces, a través del empleo, de generar empleo para que sus padres puedan tener ese dinerito para que llegue comida a sus casas, posiblemente también va a poder llegar ese juguetito, ¿verdad? Que tan ansiado. Y que ustedes recuerdan, doctora Arevalo. Sí. Bueno, yo diría, sí, por supuesto, pero fíjese que tal vez, Beatriz, no es necesariamente un juguete que alguien tenga que darle, porque los niños tienen una creatividad sin límites y pueden hacer juguetes de palos con la imaginación. Los primeros caballitos de palos es una rama que encuentran y que se ponen a jugar con él y se convierten en espadas, o los troncos son castillos. Es decir, el niño tiene una imaginación lúdica. Lo que tenemos que hacer es reconocer que lo lúdico no es únicamente distracción, sino es parte de un proceso formativo. Y entonces hay que darle el espacio y el reconocimiento a que ese entretenimiento de los niños es necesario. Y hay que buscar formas de impulsar a los niños a que tengan esa actitud, reconocer que es parte del proceso educativo y que se divierta, que jueguen mientras sean niños, porque después de grandes ya es más dura la vida. Pero en ese momento juegan un papel muy importante, pero la felicidad de los niños no necesariamente depende de un juguete que se le dé, sino de la creatividad y la imaginación con la que encuentran alrededor. Avancemos un poco en sus historias de vida y situémonos en la universidad. ¿Cuál era su materia favorita, doctora Herrera? Y no me importa de qué fase estamos hablando, si cuando estaba estudiando la licenciatura, la maestría o el doctorado. A ver, su clase favorita, esa que recuerda. Microbiología. Cuando estaba estudiando la licenciatura. Así es. ¿Y por qué la recuerda a esa específicamente? Porque me encantaba, me encantaban los microorganismos, me leía el libro, tenía un profesor muy bueno, un químico biólogo, y ya falleció, el licenciado Gustavo Gini, y creo que la manera como él y Olga Valdés, que fue otra de las licenciadas que fueron mis profesores, nos enseñaron de tal manera que nos inyectaron ese amor por la microbiología, ¿verdad? ¿Se está profundizando lo suficiente en ciencia en este país, doctora Herrera, o nos falta mucho camino por recorrer? ¿Cree usted que estábamos mejor cuando usted estaba en la universidad, por ejemplo? Bueno, si hablamos de la universidad pública, puedo decir que sí teníamos unos profesores que habían ganado sus plazas a través de unos concursos de oposición, que tenían un reconocimiento a nivel nacional, y eso fue muy ventajoso en mi formación, ¿verdad? Que falta muchísimo por recorrer en el país, claro, la ciencia está muy abandonada. Falta una mayor asignación para impulsar la ciencia y que a través de la ciencia se motive a otros niños, a otros jóvenes a dedicarse a la ciencia. A través de la ciencia se pueden resolver problemas, a través de la ciencia se pueden ofrecer innovaciones tecnológicas para productivas para el país, como por ejemplo en la agricultura, que es una de las propuestas que tiene Semilla, o para la recuperación de los recursos naturales que lamentablemente, hablando de recursos hídricos, están muy contaminados. Entonces, la ciencia tiene un largo camino por recorrer
y yo sé que los investigadores de Guatemala requieren de más recursos. Eso sí, tendríamos que hacer un compromiso por entrarle al país. Todos los guatemaltecos tenemos que hacer un compromiso de que todos estos años de abandono los tenemos que dejar atrás a partir de un compromiso, un pacto firme entre guatemaltecos, entre la ciencia, entre un guatemalteco del día a día, de vamos a dar ese paso por el país y vamos a entrarle por este esfuerzo. Ahora sí, doctora Arevalo, pasemos con usted. Su época de estudiante, su clase favorita. Como le digo, no me importa en qué instancia esté, pero sí cuéntele a la audiencia en qué momento. A ver, se me ocurren dos. En la licenciatura, yo me inscribí en un curso que era algo así como, si no te eres de los primeros, si no te levantas temprano, no va a estar. Era Sociología de lo Oculto. Lo daba un profesor, Nahman Ben Yehuda, que era un profesor joven, súper original. Era uno de los rock stars de la facultad en ese momento en Jerusalén, en la Universidad Hebrea. Y él lo que hacía era que durante todo el semestre hacía un análisis de todo lo que es estos procesos, como el tema de la brujería, el tema del espiritismo, el tema de las sectas, todos esos temas que uno entiende como culto, y hacía un análisis desde la perspectiva de, bueno, por qué surgen, cómo surgen, qué explican, qué sirven, en qué condiciones, en su momento, etcétera. Y entonces eran usados como parte de un lente para analizar el conjunto de la sociedad a partir de estas creencias de tipo fantástico, mítico, por decirlo de alguna manera. Era realmente un curso fascinante. Y en la maestría, un seminario. Fue un seminario de sociología comparada, donde habíamos 12 alumnos nada más, era con número cerrado, porque lo que teníamos que hacer era hacer una investigación bajo la coordinador del profesor, que era un gran profesor muy famoso, sobre el papel de ciertos movimientos religiosos en el proceso de desarrollo social. Entonces, una compañera israelí estaba examinando el tema de los místicos judíos. Otra, recuerdo que había una chica peruana que estaba estudiando un movimiento ligado al chamanismo indígena. Yo estudié un proceso milenarista, es decir, de un señor que se creía que era el Mesías a finales del siglo XIX en Brasil, que ocupó o se convirtió en un fenómeno social en toda una región del nordeste brasileño. Y lo que me encantaba era la capacidad de comparar y pensar, el método comparativo. Entonces la compañera esta que estudiaba los místicos judíos decía que bueno, esto pasaba algo, y eso, pues yo lo he visto también en esta parte del fenómeno brasileño. Salía alguien más que estaba estudiando los sufis turcos, etcétera, y era muy, muy interesante por el método y por las conversaciones que había. Hablemos un poco de la situación de los jóvenes en el país y cómo muy pocos pueden aspirar a ser doctores en algo, como lo son ustedes dos. Muy poca población guatemalteca tiene acceso a la universidad, lo mínimo. Así es. Doctora Herrera. Bien, la educación está en muy mala calidad, ¿verdad? La mayor cobertura se tiene en educación primaria, menos cobertura en educación básicos y aún menos de un 25% para diversificado. Luego viene el examen de admisión, que como la calidad es muy mala, pocos de la educación pública pueden ganar ese examen. Para las carreras, sobre todo las ciencias o las carreras técnicas, se les dificulta. Entonces se vuelve cuesta arriba. La mayoría entran a carreras de humanidades, de economía, que se les facilita un poco más el ingreso, sin que necesariamente sea lo que ellos quieren estudiar. Solo es porque pues hay que es entrar, lo que se puede. Es lo que se puede estudiar. Y cuando uno sale al interior de la República y ve los centros universitarios de la pública, están muy abandonados porque no cuentan con la infraestructura, no cuentan con los reactivos necesarios, por ejemplo, para las carreras técnicas, ni con la dedicación, ni con el tiempo de contratación suficiente de los docentes como para que se puedan dedicar a unos cursos que sean de una calidad óptima, ¿verdad? Y que sea lo mismo estudiar acá en el campus central que en los
centros universitarios. Luego ves salir uno a los jóvenes con estas ilusiones, ¿verdad?, que ellos tienen de salir a encontrar un empleo y se topan con que luego viene y no les pagan porque desafortunadamente, si son egresados de la pública, poco a poco por los diferentes problemas y la coyuntura que enfrentamos, cuando vienen los empleadores nos van ubicando en puestos por debajo de las privadas, ¿verdad? Sin que necesariamente el joven que llegue no tenga la preparación suficiente, ¿verdad? Para... ¿Usted ha visto ese fenómeno? Que si una persona es egresada de la San Carlos, no se le considera de la misma manera que si es egresado de una de las universidades privadas. Eso he visto y eso me han comentado algunos de mis estudiantes egresados. Y los salarios que muchas veces para los que ya cerraron pensum pero que no se han graduado son muy por encima, pero un poco por encima del salario mínimo. Y uno dice, es una persona que ha estado en la educación superior, ¿verdad? Ese tipo de discusiones son a las que hay que entrar porque los profesionales también necesitan esa dignificación salarial. Le doy 30 segundos al doctor Arévalo porque ya nos tenemos que ir a la pausa, solamente para redondear estos conceptos de los que estábamos conversando. No, yo solo agregaría lo que dijo Karin, lo relativo a el ingreso a la universidad. Es decir, el problema que tenemos es también del hecho de que tenemos una pésima calidad educativa para preparar a los estudiantes para entrar a los estudios universitarios y una pésima cobertura. Solo el 26% de la juventud del país tiene acceso a educación básica y diversificada. 74% no lo tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que aunque quisiera llegar a estudiar, no tiene la oportunidad de estudiar, y aquellos que lo tienen muchas veces no la tienen en instituciones, en establecimientos que les den una calidad como para poder hacerlo. Entonces el problema de la educación en Guatemala es un problema integral que hay que pensarlo desde la continuidad educativa, desde la educación preescolar y después ya hasta la universitaria y más allá, pero tenemos que trabajar en la calidad de todo. Vamos a la pausa, regresamos ya para darle conclusión a esta entrevista, a este Binomios en Descubierto que estamos sosteniendo hoy en Hora 15. Continúe escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15. Binomios al Descubierto. Ya estamos por cerrar esta sección esta edición de Binomios al Descubierto, y tenemos a los candidatos a presidente y vicepresidenta del Movimiento Semilla. Estamos con el doctor Bernardo Arévalo y la doctora Karin Herrera, y ya les había adelantado que vamos a terminar con dos conceptos, y quiero que me digan lo primero que se les viene a la mente sobre este concepto en particular, y lo peloteamos acá con ambos. Así que empiezo con usted, doctora Herrera. Río Motagua. Contaminación. ¿Y qué hacer? Tenemos que entrarle a esa contaminación que no es nueva, tiene décadas de estar contaminado a través del río Las Vacas, solo que como no se ha hecho nada, estos años de abandono son evidentes no solo en la falta de infraestructura, sino en la contaminación de los bellísimos recursos naturales que tenemos. Es que ahora pues tenemos el gran problema con Honduras, ¿verdad? Por la gran cantidad de desechos sólidos que son arrastrados por el río Motagua, un río cuyas aguas también son utilizadas para el riego, ¿verdad?, de varios cultivos en los alrededores. A pesar de la situación en la que está. Así es. A ver, doctor Arévalo, Río Motagua, ¿qué le dice a usted? Lo mismo, y con medidas muy concretas que se pueden tomar. Nosotros tenemos programada tener vamos a tener un proyecto en donde vamos a trabajar con las 10 municipalidades más contaminantes del cauce del Motagua, para con ellas trabajar en la instalación de plantas de procesamiento de desechos sólidos, porque el problema es que lo que pasa es que como no hay ninguna regulación, ninguna ley, mejor dicho, porque regulación hay y no le hacen caso. Necesitamos una ley. Como no hay una ley, que la bancada Semilla va a poner en discusión, como no hay ley, entonces la gente tira la basura en cualquier lado, un botadero de basura, que generalmente es en un barranco, que cuando llueve va a dar a un afluente dentro de esa cuenca, y entonces se convierte en parte de todo el problema. Por supuesto, 10 municipios ya están identificados, disculpe la interrupción. Empezando por el municipio de la ciudad de Guatemala, sí, ya
están identificados. Hay por lo menos los primeros 4 o 5 que son los más grandes, y luego habrá que ver algunos otros. Plantas de tratamiento de desechos sólidos para trabajar con ellos y poder instalarlas, y planta de tratamiento de aguas. Una es complementaria a la otra. Claro, las dos tienen que ir juntas, es parte de un marco regulatorio diferente, pero tienen que existir las dos, y de esa manera entonces vamos a poder estar tratando de evitar la contaminación del río, y ojalá recuperar un río que ya se murió, porque hablando con una compañera que es bióloga, decía que el río Motagua ya es un río muerto. Ese es un ecocidio. El sistema de vida del río ya no existe. La contaminación lo mató. Ahora pasemos con otro concepto, Bitcoin, y empiezo con el doctor Arévalo. El Bitcoin es una apuesta que, como hemos visto, pues no está saliendo muy bien. Es toda la idea de que puede existir un sistema monetario que sea independiente de los gobiernos y que sea más democrático por eso, con arreglos sumamente tecnológicos y digitales que uno no entiende muy bien cómo funcionan, pero que al menos hasta este momento funcionan más en teoría que en la práctica, y eso es lo que le ha pasado a El Salvador. El presidente Bukele hizo una apuesta, ha puesto fondos nacionales y ha tenido enormes pérdidas en el marco de esto, porque el mercado del Bitcoin, después de que todo esperaba que se disparara como un cohete y hiciera a todo el mundo millonario, resulta que se cayó y bueno, y están tratando de ver qué rescatan. Doctora Herrera, Bitcoin con usted. Pues voy en el mismo sentido que Bernardo. Ha llamado mucho la atención entre los guatemaltecos, ¿verdad? Porque hay cierta tendencia a admirar lo que pasa en el país vecino. Sin embargo, hay que ver los números y ver la cantidad de endeudamiento que ha causado este tipo de apuesta que tuvo en el país vecino. Y cerramos con una fecha, 25 de junio. ¿Qué le dice a usted, doctora Herrera? Una oportunidad de esperanza para el país, una oportunidad de dar un paso al frente para darnos ese motivo para salir adelante, para que esos años de abandono sean dejados atrás y se empiecen a sentar las bases para el bienestar social y el desarrollo integral de la mayoría de los guatemaltecos, que lo merecemos, un país para vivir mejor. Y cerramos con usted, doctora Arévalo, apenas tenemos unos segundos. Lo mismo, simplemente es la oportunidad para votar diferente, para votar distinto, para tener un país con un futuro digno, un país del que nos sintamos orgullosos de dejárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Una oportunidad para votar semilla. Pues bien, hasta acá ha quedado hoy esta entrevista de Binomios al Descubierto. Estábamos conversando tanto con el doctor Bernardo Arévalo como con la doctora Karina Herrera. Nosotros vamos a la pausa, regresamos.